Hola a todas y bienvenidas a mi canal de YouTube. Es la primera vez que grabo este tipo de vídeos aquí sentada frente a la cámara y la verdad que me siento un poco rara, pero bueno, a ver qué sale. Me presento un poco, soy María Isabel, aunque en mi canal aparece Rosemary. Soy una chica de 31 años que hace 2 pues aprobé una oposición con plaza y empecé a trabajar. Nunca antes había trabajado, o sea, terminé la carrera, oposité y trabajé. Os voy a hacer una pequeña introducción de pues cómo, o sea, qué carrera estudié o qué grados y luego la oposición. Y luego voy a daros una serie de consejos o de tips que a mí me funcionaron para aprobar y aprobar con plaza. Bueno, yo estudié AD y Derecho, el doble grado, que son 5 años, en la Universidad de Extremadura, ¿vale? Y bueno, pues cuando terminé, la verdad no tenía muchas expectativas de dónde trabajar. O sea, no sabía qué mundo laboral me enfrentaba. He de decir que pues no me gustaba la rama de Derecho. O sea, en ningún momento me planteé pues, hacer el máster de abogacía y ejercer, sino que me gustaban más los números, la parte de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, y por tanto pues me decanté por tirar por esa rama. La verdad que salí un poco perdida y no sabía si echar currículum en empresas, si opositar, si emprender. Y si opositaba, tampoco sabía realmente a dónde, qué categoría, o estatal, autonómica, en fin. Terminé en octubre del 2017, que fue cuando presenté mi segundo trabajo de fin de grado de Derecho. Y bueno, pues se me presentó una oportunidad, y es que me enteré que empezaban unas oposiciones a la Junta de Extremadura, y pues decidí apuntarme a la academia que ofertaba esas plazas. Realmente no sabía a qué oposiciones me enfrentaba, pero sí que es verdad que las condiciones que me ofrecieron en la academia pues bueno, me resultaron bastante buenas. Era una oposición, sí que es verdad que a bastante largo plazo, porque no es una oposición anual. De hecho, cuando me apunté no se sabía fecha de examen, era algo incierto. Ahora os contaré cuándo empecé y cuándo realmente me examiné, que pasó bastante tiempo. Pero bueno, decidí intentarlo y me tiré al barro. Eso sí, me mentalicé, me conciencié de que si empezaba la oposición era al 100% y no a medias. Así que pues bueno, me apunté. Como digo, no sabíamos cuándo se iba a convocar plaza ni fecha de examen, nada, no sabíamos, nada, íbamos a ciegas, total. Pero bueno, empezamos con un temario bastante estructurado y fuimos poco a poco, muy poco a poco. Las oposiciones a las que me apunté era la categoría A y B de la Junta de Extremadura, es decir, son autonómicas. La categoría A es titulado superior y la categoría B es técnico. Y la especialidad económicas y empresariales. No sé muy bien a qué se asimila en el Estado el A y el B, entonces bueno, no puedo hacer mucha comparativa, ¿vale? Yo hablo desde la experiencia de lo que son las autonómicas de la Junta de Extremadura. Pero bueno, pues eso, como tengo el doble grado, pues podía optar por los dos cuerpos, por A y por B. Porque sí que es cierto que los que tienen la ADE, me parece, solo pueden optar al grupo A, titulado superior, y no al B. Lo cual, bueno, me parece un poco incoherente, porque al final tienes la licenciatura y no la diplomatura, pero bueno, el caso es que está establecido así en la norma y los que tienen la licenciatura de LADE solo pueden acceder a titulado superior y los que tienen la diplomatura pues a técnico, a B, ¿vale? Naturalmente el cuerpo A pues es en la categoría más alta que hay en Extremadura y pues el sueldo es el más alto también, en fin. Luego estaría B, que es técnico, y luego está C, que es administrativo, y D, que es auxiliar administrativo. Siempre hablo en términos autonómicos, ¿vale? Bueno, como he dicho, pues empezamos en octubre del 17 y a final de año salió la convocatoria. La convocatoria sacaron para mi especialidad, para económica, 3 plazas, o sea, yo ya sabía que no tenía posibilidades de aprobar la plaza, imposible, porque entra en juego la gente que tiene puntos, que está dentro, y yo evidentemente no tenía puntos, entraba de la calle, era nueva prácticamente y no tenía posibilidades, pero bueno, aún así, pues sí que daba la posibilidad de abrir una bolsa y entrar a trabajar mediante una bolsa de trabajo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que dije, vale, vamos a intentarlo. Me pegué todo 2018 estudiando, o sea, entero, ¿vale? Bueno, desde octubre del 17, todo 2018, y me examiné en marzo del 2019, por primera vez, ¿vale? De las 2 categorías, de A y de B. Aprobé las 2, aprobé el tipo test porque estos exámenes tienen 2 partes. La parte del tipo test,
y luego una parte práctica o de desarrollo, ¿vale? Ejercicios prácticos, total, con números, con calculadora. Entonces, bueno, sí que es verdad que son espaciados en el tiempo. Primero te sometes a la prueba test y si la pasas, te dan como un plazo, un par de meses para que te prepares y te presentes al práctico. Que evidentemente en un par de meses no te lo preparas. Tienes que llevar ya un tiempo haciendo ejercicios y tal, pues porque en 2 meses es imposible. Entonces tienes que estudiar las dos partes sin saber si vas a aprobar la primera, evidentemente. Aprobé en marzo y las 2 categorías y entonces pues dije, bueno, me voy a preparar el práctico. Naturalmente, para superar la oposición tienes que aprobar el test y el práctico, ¿vale? Solo había 3 plazas, o sea que aunque yo hubiese aprobado el práctico, que no fue el caso, suspendí, pues no hubiese cogido plaza porque aprobaron 10 personas, creo, más o menos. Entonces, pues, hubo gente que se quedó fuera, aun con puntos. Imaginaos yo que no tenía nada, 0. Pero, bueno, como he dicho, pues aprobé el tipo test en marzo y suspendí, el práctico lo suspendí en junio. Entonces, bueno, a mí me daba igual porque yo entré a trabajar en mayo, o sea, un mes antes de hacer el segundo examen, entré a trabajar, me llamaron de la bolsa. O sea, que a mí me daba igual aprobar que no, porque yo ya estaba dentro, como interina, ¿vale? Como funcionaria interina. Porque cuando adquieres la plaza, pues te conviertes en funcionaria de carrera, ¿vale? En virtud de un nombramiento legal. Naturalmente, un funcionario interino, pues sí que tiene casi todos los mismos derechos que el de carrera, pero no tienes el carácter indefinido. Se supone que te contratan para ejecutar tareas temporales, para una excedencia, para unas vacaciones de una persona, para una baja, ¿vale? Pero no tienes carácter indefinido y en cualquier momento te pueden desplazar o cesar. Pero bueno, que como he dicho, yo estaba encantada porque todo mi esfuerzo había merecido la pena, había pasado el primer examen, entonces pues estaba feliz de la vida, aunque suspendí el segundo, que de hecho no fui ni a revisión, porque yo sabía que había suspendido y entonces dije, ¿para qué? ¿Para qué pasar el mal trago de ir a revisar el examen frente a un tribunal cuando sé que lo he hecho mal? O sea, que no iba preparada para aprobar ese práctico. Como digo, pues me pegué todo el 2019 trabajando. En 2020, COVID, pandemia, nos mandan a casa. Bueno, pues sigo en casa, seguimos teletrabajando. Y a final de 2020 vuelven a convocar. Pero era una bolsa solamente, ¿vale? No había plazas. O sea, salió una lista de espera, me volví a apuntar. Y durante 2021 me examiné otra vez y entré en bolsa. Es verdad que me llamaron, pero como yo estaba a gusto en el sitio que estaba, pues no me moví. Por eso digo, descansé poquísimo, o sea, mentalmente de estudiar desde verano del 19 hasta más o menos finales del 20. Porque en el 21 volví a retomar los estudios. Y ahora ya se complica la cosa, porque claro, estaba trabajando por las mañanas y estudiando por las tardes. Y eso es muy complicado. Gracias a Dios que yo todavía no estaba independizada, vivía en casa de mis padres, entonces, bueno, de verdad admiro a la gente que trabaja, que estudia, que tiene cargas familiares, que tiene que llevar una casa para adelante, los miro. O sea, todos mis respetos, porque si ya es complicado trabajar y estudiar, no me quiero imaginar con esas cargas, ¿vale? Llegué todo 2021 estudiando también para las bolsas y al final del 2021, en diciembre, convocan oposiciones con plazas y salen 10 plazas para mi especialidad, para económicas, lo cual me hace abrir los ojos como platos y decir, puede ser mi oportunidad, ya tengo puntos, porque creo que por cada año trabajado es un punto. Bueno, pues yo llevaba más o menos, a final del 2021, pues 2 años y medio trabajando. Ya tenía 2,5 puntos, ya tenía algo, porque cuando empecé la primera vez iba de 0, no tenía nada. Así que, bueno, pues dije, tengo sí o sí que dejarme la piel porque hay 10 plazas, porque tengo posibilidades y puedo. Así que así fue, básicamente así fue. En 2022 tuve los exámenes. Primero lo hice en junio y el segundo en julio. A finales de julio me pegué todo el verano estudiando y además recuerdo que el segundo examen, el práctico, que fue un 23 de julio de 2022, o sea, esa fecha no se me va a olvidar nunca. Nos examinamos a las 10 de la mañana en un aula que marcaba el termómetro 40 grados. Yo me recuerdo sudando, o sea, me caía las gotas de sudor por debajo del vestido. Y bueno, sí, recuerdo ese examen que lo terminé. Yo recuerdo que me había salido súper bien, entre comillas, y luego saqué un 5 raspado. Pero bueno, aprobé. Además, me dieron las notas
a finales de noviembre, con lo cual fue una agonía para mí, porque yo nada más que hacía darle vueltas a me habrá salido bien el examen, o sea, todos los días era este ejercicio y este ejercicio, en fin, fue una agonía, fueron meses en los que lo pasé fatal, pero es que además al año siguiente tenía el examen de la categoría de B, porque bueno, yo aprobé en el cuerpo de A, de titulados superiores. Me acuerdo que B, los exámenes de B eran como en marzo del año siguiente, del 2023, o en enero, no recuerdo. El caso, que yo seguía estudiando, pese a saber que quizá mi examen estaba aprobado, ya tenía plaza. Entonces, bueno, era un poco... La verdad que a nivel mental, una oposición es muy duro, muy duro. Lo recuerdo, bueno, como algo muy duro, que estuve a punto de abandonarla muchas veces, que gracias a Dios mi cabeza me permitió seguir, mi cabeza, mi familia, mi todo. Y bueno, al final creo que todo el esfuerzo se olvida y que todo el sacrificio, todo merece la pena, porque la recompensa es para toda la vida. Bueno, no me enrollo más con mi introducción. Si os apetece, sí que puedo enseñaros pues, cómo me he preparado yo las oposiciones y mis resúmenes. O sea, yo cogía los temas y yo me los machacaba, literal. Me hacían unos resúmenes muy buenos, con esquemas. Claro, mis exámenes eran tipo test, entonces yo pues tenía que quedarme con palabras clave. Yo, si queréis, os puedo enseñar mis resúmenes que están muy bien. Que a lo mejor un tema de 50 páginas lo tenía en 7. Literal, con las cosas más importantes, con los aspectos claves, todo bien resumido, de cara a que en el test se me caiga algo, supiera defenderlo. Y bueno, la Constitución me la estudié realmente haciendo test, como los test del coche, pues así me estudié la Constitución española y el Estatuto de Autonomía también. Que lo que vengo aquí es a daros consejos o tips para poder aprobar una oposición con plaza, ¿vale? O al menos intentarlo, porque una oposición es una carrera de fondo. Y yo sé que es muy difícil mantener la motivación en el tiempo. Entonces, bueno, voy a ayudaros un poquito, a daros unos pequeños consejos, ¿vale? Si os sirven, pues bien. Me he hecho una chuleta, una pequeña guía, porque si no, se me olvidan las cosas y quiero tratarlo todos los puntos. En primer lugar, yo creo que lo más importante cuando decides hacer un grado o una carrera, tienes que tener claro cuáles son las salidas profesionales, las salidas al mundo laboral. Si tienes salida fácil, como una ingeniería, que de repente te contratan, o como medicina, o por el contrario, pues tienes que someterte a un proceso de oposición. Yo cuando empecé ADE, la verdad no me imaginaba que iba a opositar, sinceramente. Yo pensaba que iba a acabar la carrera y que iba a entrar en una empresa o que iba a hacer las prácticas y me iba a quedar, y no fue el caso. Pero, por ejemplo, con magisterio sí o sí tienes que someterte a un proceso de oposición. Pero que, bueno, con ADE pues no es así. Opositas si quieres, realmente, ¿vale? No voy a entrar, porque ya ahí me pierdo un poco, en oposiciones de militares o Guardia Civil, Policía Nacional. Ahí sí que no entro porque no controlo esos temas, ¿vale? Voy a hablar de lo que yo más o menos entiendo. Pero que eso, en primer lugar, el primer consejo es qué grado voy a estudiar, qué salidas tiene mi grado y si cabe la posibilidad de que pueda presentarme a unas oposiciones o tenga que presentarme a unas oposiciones, porque realmente ese grado no tiene salidas laborales. Una vez que he acabado el grado, da igual el que sea, siempre está la posibilidad pues, de opositar, como he dicho. Hay que elegir siempre una oposición realista, es decir, una oposición que sea posible llevarla a cabo. Entiendo que, a ver, que todas son posibles, ¿no? Pero es verdad que algunas tienen más facilidades que otras. Por ejemplo, las autonómicas, no sé si todas, pero sé que en Extremadura todas las oposiciones tienen bolsas de trabajo. Y esto es muy importante porque cuando tú te presentas y apruebas y entras en bolsa, estás trabajando, literal. Pasas un tipo test y estás trabajando. Por eso creo que es muy importante, el primer consejo es búscate una oposición realista, que vale, que puedes tirar por alguna rama que te encante, que te apasione, ¿vale? Me parece perfecto. Pero hay que ser realista, ¿vale? Hay que saber cuánto tiempo voy a echar en unas oposiciones, cuántos años voy a dedicar de mi vida. Eso es lo primero de todo, o sea, vamos a buscar una oposición que sea realista, que sea asequible, que sea posible y que no me lleve la vida. Segundo consejo importante. Primero, hemos dicho, pues buscar una oposición que sea factible, que sea realista a corto plazo, corto o medio plazo. Segundo consejo, mentalidad. Es decir, hay que concienciarse
que es una carrera de fondo. Hay que mentalizarse que voy a iniciar un proceso que va a conllevar mucho esfuerzo, sacrificio, constancia, decir que no a muchos planes, alejarse de amigos, familiares, mentalizarse. Es muy importante porque si empezamos una oposición y nos estamos constantemente quejando de ella, que no quiero, que estoy obligado, que no me apetece, que no. Si no nos mentalizamos de que es a largo plazo el estudio, ¿vale? Vamos a dejarlo a mitad de camino seguro. También, y yo no me lo aplico a mí, porque yo creo que me lo tomé demasiado en serio, a veces se convertía en una obsesión. Una oposición no puede paralizar tu vida. Y esto es complicado porque es muy difícil compaginar estudios con vida personal, con vida laboral, con amigos, socializar, tener tiempo para hacer deporte, que es muy difícil, es muy, muy complicado. Yo recuerdo que durante mi primera convocatoria puse 15 kilos. O sea, yo no salí de casa, yo no hacía deporte, yo casi no veía a mis amigas, ni a mi pareja. Yo me pegaba a mi habitación todo el día estudiando. También es verdad que era la primera vuelta que le daba al temario, que no tenía ni idea de dónde estaba ni lo que estaba estudiando, entonces tenía que asimilar todos los conceptos, interiorizarlos y tal. Pero sí que es verdad que paralicé mi vida y me arrepiento un poco de ello. Pero bueno, ya no se puede dar marcha atrás. El caso que sí que hay que mentalizarse, que es un proceso duro, pero no podemos paralizar nuestra vida por ello. Se dice muy fácil, yo sé que es difícil, pero es importante tenerlo en cuenta. Tercer consejo, ¿voy a intentar llevar la oposición por libre o con ayuda? Esa pregunta también es importante hacérsela. Creo que por libre únicamente puedes llevar a cabo la oposición si antes has tenido ayuda, si antes te han guiado en el proceso, porque de primeras, sin ayuda, lo veo imposible. Yo empecé en una academia, las 2 convocatorias las hice en la misma academia, y creo que es muy importante que alguien te guíe, ¿vale? Aparte de que obviamente te tienen que explicar, te tienen que facilitar el temario, te marcan los tiempos y te guían, ¿vale? Durante el proceso de estudio, y eso es primordial. Es que yo creo que si lo haces por libre, al final no tienes a nadie que te vigile, porque a ver, una oposición no es el instituto, no te piden tareas para el siguiente día, no. Naturalmente tú eres responsable y tú sabrás lo que haces. Pero si vas por libre, al final no tienes a nadie que te controle y al final lo acabas dejando. Así que es importante eso, pues contar con ayuda de un profesional, de un preparador, de una academia, pero que alguien te pueda guiar durante el proceso, que también te pueda servir de apoyo, porque a veces cuando tenemos dudas o estamos muy agobiados, pues yo recuerdo que mis profesores de academia nos tranquilizaban, nos contaban su experiencia cuando ellos aprobaron y pues te hacen un poco más amena la tarde de academia o el estudio. Cuarto consejo, planificación. Creo que la planificación es fundamental para poder compatibilizar tu vida de estudiante, de opositor, con familia, amigos, vida laboral, si trabajas. Creo que una planificación con cabeza, es decir, realista, es fundamental. Es decir, hay que, en función de cuando tengas, por ejemplo, la academia, yo, desde mi experiencia, yo iba a la academia los martes, de 5 a 9, toda la tarde, una vez en semana. Entonces, pues yo me organizaba, todos los martes nos daban un tema nuevo. Pues yo sabía que tenía miércoles, jueves, viernes, más o menos, y sábado, para interiorizar ese tema nuevo, para resumir, para esquematizar y para estudiar. Y domingo y lunes tenía que dedicarlo a repasar temas anteriores. Es fundamental estudiar, sí, e ir avanzando con el temario, pero ir repasando, porque si no se repasa se olvida. Además, al finalizar cada tema, a nosotros pues nos hacían un tipo test para ver si habíamos interiorizado los conceptos y ese tipo test, que a lo mejor tenía 20 preguntas o 30, pues sí que es verdad que con cada repaso que yo hacía de ese tema, lo repetía. Porque a veces en el examen caían preguntas de esos test. Entonces, pues era una forma también de ir preparándote ya de cara al examen. La planificación es muy importante, pues saber qué días dedico a estudiar, si estudio por la mañana, si estudio por la tarde, cuántas horas voy a dedicar al día. Si me queda mucho para el examen, pues naturalmente no voy a dedicarle 10 horas diarias. Si me queda un año, puedo dedicarle 5 por la mañana y conforme se vaya acercando el examen aumento el número de horas diarias. Pero también es muy importante dejar un día libre a la semana.
Me da igual que sea domingo, que sea lunes, me da igual, pero un día libre a la semana porque la mente tiene que descansar, tiene que parar. Y porque tienes que hacer planes y tienes que disfrutar y salir. Porque si no dedicas un día a descansar, entras en un bucle y a veces, a mí me pasaba que me saturaba mucho estudiando y ya no me concentraba, entonces tenía que parar, descansar. Y a veces lo dejaba para el día siguiente porque es que mi cabeza a veces no daba para más. Tienes que parar, cuando estés saturado o no puedas más, se para, no pasa nada. Nuestra mente es un poco... nos juega malas pasadas porque a veces a mí me pasaba que estaba descansando y decía, tienes que estar estudiando. ¿Qué haces descansando? No te lo puedes permitir. Y era como, pero ¿cómo no me lo puedo permitir si estoy cansada? Entonces, bueno, hay que luchar. Es una lucha interna nuestra que la verdad se pasa fatal. Si podéis contar con ayuda, con algún psicólogo o con vuestros familiares o alguien con quien poder desahogaros, eso también ayuda mucho. Recapitulando, ¿vale? Porque algún consejo todavía me queda que otro, pero bueno. Primero hemos dicho elegir una oposición que tenga posibilidades pues de entrar en bolsa, de ser funcionario interino a medio y corto plazo. El segundo tip era mentalizarse, que es una carrera de fondo y que me va a llevar años y que no puedo paralizar mi vida por ella, sino que tengo que aprender a compaginar un poco todo. Tercer consejo, decidir si voy a ir por libre, que la verdad para mí es un poco arriesgado, o por el contrario voy a contar con la ayuda de un preparador o de una academia. El cuarto, hemos dicho, pues la planificación. Una planificación adecuada me va a permitir poder compatibilizar mi vida con amigos, con familia, con mi pareja, socializar, salir y disfrutar, tener tiempo de ocio. Quinto consejo que os voy a dar, técnicas de estudio. Ya os he hablado un poco antes, en el consejo 4 de la planificación, con técnicas de estudio me refiero a cómo estructuro el día. Es decir, a cómo estructuro el día de estudio, ¿no? Si por la mañana me dedico a estudiar temas nuevos y por la tarde a repasar, si varios días lo dedico a un tema nuevo y repaso 2 de la semana, ¿cómo estudio? Pues mediante esquemas, mediante resúmenes o directamente cojo la ley y me la subrayo. Hay que apuntarse palabras claves, a eso me refiero con las técnicas de estudio, también son muy importantes. Y a la academia creo que te ayudan a llevar un proceso, o sea, llevar un orden. Así que ese apuntaoslo también. Otro tip importantísimo que no podemos dejar atrás son los simulacros de examen. En mi caso, mi examen era tipo test, por tanto, yo, aparte de hacer test de los temas casi semanalmente, cada X meses, ponte cada 2-3 meses, la academia pues nos hacía un simulacro de examen. Pues nos concentrábamos en el aula, todos los alumnos, y nos repartían el examen como si estuviésemos realmente en el día clave, ¿vale? Delante del examen oficial. Estos simulacros al final, ¿qué te permiten? Pues prepararte a controlar los tiempos, saber, porque en el tipo test normalmente las que están bien, perfecto, cuentan bien, pero si dejas 6 en blanco te restan una bien y si contestabas 2 mal te restaban una bien. Entonces, bueno, pues no podías jugártela, no podías echar cruces, tenías que tener claras las respuestas. Así que eso, pues nos ponían tiempo y el sistema de corrección era el mismo que el del examen oficial. Naturalmente, luego después revisábamos los exámenes y pues ya podías ir tú a ver en qué bloque cojeabas más o dónde destacabas más. En función de eso, al final puedes dedicarle a repasar más tiempo a las partes que se te dan peor y las que sacas mejor, pues apartarlas un poco, en fin. El simulacro viene bien para eso, para saber cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes y dónde tengo que estudiar o trabajar más. Creo que por último, ya no como consejo ni como tips, sino como palabras claves, voy a daros 3. Creo que me quedo corta, pero bueno, voy a daros 3, que para mí creo que son fundamentales y que rigen todo proceso selectivo. Y son constancia, sacrificio y esfuerzo. Esas 3 palabras, bueno, responsabilidad también, ¿vale? Que ser responsables y tal, pero constancia, sacrificio y esfuerzo, porque al final la recompensa merece la pena y porque al final se olvida. Es decir, yo ya no me acuerdo de los años que he estado estudiando, no me acuerdo. Es agua pasada. Entonces, yo os animo, si estáis pasando un proceso de oposición, a que no lo dejéis, aunque se os pase por la cabeza 300 veces abandonar, no lo dejéis, que sigáis, que le dediquéis tiempo, ganas, que os motivéis día a día, aunque sea con pequeños logros, como aprobar el test o yo que sé, saberte de memoria un párrafo, pero que te motives día a día y que no lo dejes porque, de verdad, es
una lotería. O sea, si apruebas sobre todo con plaza, como es mi caso, es una lotería para toda la vida. Y bueno, yo soy muy joven, yo aprobé con 28 años. Y la gente me decía, ¿no? Madre mía, o sea, no te imaginas lo que has logrado. Y ahora que va pasando el tiempo y voy siendo más consciente, no sabía que había logrado. Entonces ahora estoy muy agradecida a la vida por opositar, por conseguir este puesto de trabajo que obviamente me encanta. Me encantan los números, me encanta todo lo que está relacionado con el tema empresa. Me gusta mucho. Me gusta mi trabajo. Estoy contenta de haber aprobado. Y bueno, no sé si mi experiencia o mis consejos pueden ayudar a alguien, pues la verdad que feliz. Si tenéis algunas preguntas o queréis que cuente un poco más a fondo mi experiencia o mis años opositando, pues dejadme en los comentarios, puedo hacer otro vídeo o lo que queráis, ¿vale? Que nada, que mucho ánimo a los que estéis en este proceso, que es muy duro, pero que de verdad el esfuerzo merece la pena, que la recompensa es muy guay, es muy grande y que todo pasa y todo se olvida. Adiós.